Narraciones Inenarrables presenta de Howard Phillips Lovecraft y Sonia H. Green. El horror de Martins Beach. Nunca he oído una explicación siquiera mínimamente adecuada sobre el horror de Martins Beach. A pesar del amplio número de testigos, no hay dos relatos que concuerden, y el informe presentado por las autoridades locales contiene discrepancias de lo más asombrosas. Quizás esta confusión sea natural dado el carácter inaudito del horror mismo, el terror casi paralítico de todos los presentes, y los esfuerzos realizados por la elegante posada Wakecrest para silenciar el revuelo desatado por el artículo del profesor Alton. ¿Están los poderes hipnóticos limitados a la humanidad conocida? A pesar de todos estos obstáculos, trataré de presentar una versión coherente, dado que yo presencié el espantoso suceso, y creo que debe ser conocido dadas las detestables posibilidades que sugiere. Martins Beach vuelve a ser popular como balneario, pero yo me estremezco cuando pienso en ello. De hecho, aún ahora, no puedo observar el océano sin un escalofrío. No siempre el destino se presenta sin cierto regusto a drama y desenlace, de ahí que el terrible suceso del 8 de agosto de 1922 fuera la rápida consecuencia de un periodo de agradable y pequeño alboroto cargado de maravilla en Martins Beach. El 17 de mayo, la tripulación del pesquero Alma de Gloucester, al mando del capitán James P. Orney, dio muerte, tras una lucha de casi 40 horas, a un monstruo marino cuyo tamaño y apariencia causó el mayor de los revuelos en los círculos científicos y provocó que ciertos naturalistas de Boston tomaran todas las precauciones para su conservación taxidérmica. El ser medía unos 15 metros de longitud, con figura aproximadamente cilíndrica y unos 3 metros de diámetro. Indudablemente, era un pez branquiado más que cualquier otra cosa, aunque con algunas curiosas modificaciones, tales como brazos rudimentarios y patas de 6 dedos en lugar de aletas pectorales, lo que propició las más amplias especulaciones. Su extraordinaria boca, su pellejo grueso y escamoso, y el ojo único y hundido, eran prodigios apenas menos destacables que sus colosales dimensiones, y cuando los naturalistas lo identificaron como una cría que no debía tener más que unos pocos días, el interés público alcanzó cotas extraordinarias. El capitán Orney, con la astucia típicamente yanqui, obtuvo un buque lo bastante grande como para contener al ser, acondicionándolo para la exhibición de su presa. Con sólida carpintería, preparó el equivalente de un excelente museo marítimo y, aproando al sur, hacia el concurrido y opulento distrito de Martins Beach, ancló en el muelle del hotel y obtuvo una cosecha de entradas. La intrínseca maravilla del ser, así como la evidente importancia que poseía a ojos de la mayoría de científicos visitantes, venidos tanto de cerca como de lejos, se conjugaron para convertirlo en la sensación de la temporada. Que era algo totalmente único hasta un grado científicamente revolucionario, era universalmente aceptado. Los naturalistas habían demostrado sin lugar a dudas las radicales divergencias respecto de otros peces de tamaño gigantesco capturados en las costas de Florida, así como que, aunque un indiscutible habitante de profundidades casi increíbles, quizás miles de metros, su cerebro y órganos principales mostraban un desarrollo inquietantemente amplio y fuera de comparación con cualquier ser asociado hasta el momento al género de los peces. En la mañana del 20 de julio, la emoción creció con la pérdida del buque y su extraño tesoro. La nave había roto amarras durante la tormenta de la noche anterior, desapareciendo para siempre de la vista de los hombres y llevándose consigo al guardián que había dormido a bordo a despecho del tiempo amenazador. El capitán Orney, respaldado por amplios intereses científicos y auxiliado por gran cantidad de botes pesqueros de Gloucester, realizó una búsqueda minuciosa y exhaustiva,
sin otro resultado que avivar el interés y los comentarios. El 7 de agosto se abandonó toda esperanza y el capitán Orney volvió a la posada Wavecrest para liquidar sus negocios en Martins Beach y discutir con algunos de los científicos que aguardaban allí. El horror llegó el 8 de agosto. Fue al ocaso cuando grises pájaros marinos revoloteaban a baja altura cerca de la orilla y la luna naciente comenzaba a crear un rutilante camino sobre las aguas. Conviene recordar el escenario porque cada impresión cuenta. En la playa había varios paseantes y unos pocos bañistas tardíos, rezagados de la colonia distante que se alzaba modestamente en una verde colina del norte o de la adyacente posada sobre los acantilados cuyas imponentes torres daban fe de opulencia y grandeza. A mayor distancia había otro grupo de espectadores, los ociosos de la terraza cubierta e iluminada por linternas de la posada, que parecían disfrutar de la música de los suntuosos salones de baile del interior. Esos espectadores, que incluían al capitán Orney y sus científicos contertulios, se unieron al grupo de la playa antes de que el horror se desencadenara, y lo mismo hicieron otros huéspedes de la posada. Verdaderamente, no hubo escasez de testigos, aunque sus relatos estuvieron confundidos por el miedo y las dudas acerca de lo visto. No hay un dato exacto sobre el momento en que aquello comenzó, pero una mayoría dice que la luna llena estaba unos 30 centímetros sobre los engañosamente bajos bancos del horizonte. Mencionaron la luna porque lo que vieron parecía sutilmente conectado con ella, una especie de furtiva y deliberada onda amenazadora que avanzaba desde el lejano horizonte por el reluciente camino de reflejos de luna, aunque pareció aminorar antes de alcanzar la orilla. Muchos no advirtieron esta onda hasta que no recordaron sucesos posteriores, pero parece haber sido muy notable, diferente en altura y movimiento a las olas normales de su alrededor. Algunos la llamaron taimada y calculadora, y mientras astutamente rompía contra los negros arrecifes en la lejanía, bruscamente, sobre el mar entrevelado de resplandores retumbó un grito de muerte, un alarido de angustia y desesperación que movía con pasión, aun cuando fuera fingido. Los primeros en responder al grito fueron los dos socorristas de guardia, fornidos sujetos con trajes de baño blancos y su oficio anunciado en grandes letras rojas sobre el pecho. Acostumbrados como estaban al trabajo de rescate y a los gritos de quienes se ahogan, no pudieron hallar nada familiar en aquel sobrenatural aullar, pero, con entrenado sentido del deber, ignoraron esa ajenidad y obraron como de costumbre. Haciendo apresuradamente un colchón de aire que junto con su rollo de cabo estaba siempre a mano, uno de ellos corrió velozmente por la orilla hacia el lugar donde se apiñaba el gentío. Entonces, tras voltearlo para ganar impulso, lanzó el aro a lo lejos, en la dirección desde donde había llegado el sonido. Mientras el neumático desaparecía entre las olas, la muchedumbre aguardaba con curiosidad la aparición del infortunado que en tan gran peligro parecía encontrarse, ansiosos de contemplar el rescate mediante la larga cuerda. Pero el salvamento pronto se reveló como un asunto ni fácil ni rápido, ya que, jalando cuanto podían del cabo, los dos musculosos socorristas no pudieron mover el objeto al otro extremo. En cambio, descubrieron que ese objeto tiraba con fuerza igual o mayor y en dirección opuesta hasta que, en pocos segundos, cedieron sus pies y se vieron lanzados al agua por obra del extraño poder que había aferrado el salvavidas arrojado. Uno de ellos, recobrándose, inmediatamente pidió ayuda a los espectadores de la playa, a los que arrojó el restante rollo de cabo. En un instante, los socorristas se vieron secundados por los hombres más decididos, entre los que el capitán Orney fue el primero. Más de una docena de fuertes manos tiraban ahora desesperadamente de la resistente soga, con resultados igual de pobres. Por más que tiraran, el extraño poder al otro extremo traccionaba aún más fuerte, y como ningún bando cedía un ápice, el cabo se volvió tan rígido como el acero bajo la enorme tensión.
Los esforzados participantes, así como los espectadores, estaban en este momento consumidos por la curiosidad sobre la naturaleza de su oponente en el océano. La idea de un hombre ahogándose había quedado descartada, e insinuaciones sobre ballenas, submarinos, monstruos y demonios circulaban ahora libremente. La humanidad que primero guiara a los rescatadores había cedido paso al asombro como acicate al esfuerzo, y jalaban con la hosca determinación de desvelar el misterio. Decidiendo por fin que una ballena debía haberse tragado el colchón de aire, el capitán Orney, como líder natural, gritó a los de la orilla que consiguieran un bote para aproximarse, arponear y llevar a tierra al invisible Leviatán. Algunos de entre aquellos hombres se desparramaron en busca de una nave apropiada, mientras otros llegaban para sustituir al capitán en el tirante cabo, puesto que su lugar estaba lógicamente junto a cualquier tripulación de bote que pudiera reunirse. Su propio punto de vista sobre la situación era amplio, en absoluto limitado a las ballenas, desde que tuviera que vérselas con monstruos mucho más extraños, y se preguntaba cuáles serían los actos y apariencia de un adulto de la especie de la que la criatura de 15 metros había sido una simple cría. Y entonces, con pasmosa brusquedad, tuvo lugar el decisivo suceso que trocó el asombro en horror, entumeciendo de miedo a la congregación de quienes se esforzaban en tirar y mirones. El capitán Orney, volviéndose para dejar su puesto en la soga, descubrió que sus manos estaban unidas a su sitio con fuerza invencible y, en un instante, comprendió que le era imposible soltar el cabo. Su apuro fue instantáneamente adivinado, y cuando cada uno de sus compañeros comprobó su situación, se encontró en las mismas condiciones. El hecho es innegable. Cada uno de ellos estaba irresistiblemente sujeto por alguna atadura misteriosa a la soga de cáñamo que, lenta, odiosa e inexorablemente, iba arrastrándoles hacia el mar. Sobrevino un horror estupefacto, un horror que sumió a los espectadores en el caos mental y la inactividad total. La completa desmoralización se reflejó en los testimonios contrapuestos que dieron y en las avergonzadas excusas ofrecidas sobre su inactividad poco menos que cruel. Yo era uno de ellos, y lo sé. Incluso los hombres de la soga, tras unos pocos gritos frenéticos y unos estériles gemidos, sucumbieron a la influencia paralizante y guardaron silencio, resignándose ante los poderes desconocidos. Se mantuvieron bajo la pálida luz lunar, luchando ciegamente contra una sentencia espectral y balanceándose monótonamente hacia atrás y adelante mientras el agua subía, primero hasta sus rodillas, luego hasta las caderas. La luna se nubló parcialmente y, a la media luz, la línea de hombres que oscilaban tomó el aspecto de algún ciempié siniestro y gigantesco, debatiéndose en el apretón de una terrible muerte trepadora. La tensión del cabo aumentaba según lo hacía la tracción en ambas direcciones, mientras las riberas se anegaban con el incesante batir de las crecientes olas. La marea progresaba lentamente, hasta que las arenas, poco antes pobladas de muchachos risueños y amantes que musitaban, fueron tragadas por el inexorable flujo. El tropel de mirones empavorecidos retrocedía ciegamente mientras las olas lamían sus pies, al tiempo que la espantada línea de hombres atrapados se tambaleaba de forma aterradora hacia adelante, medio sumergida y ya a considerable distancia de los observadores. El silencio era total. El gentío, habiendo alcanzado un lugar donde apiñarse fuera del alcance de la marea, observaba con muda fascinación, sin ofrecer una palabra de consejo o consuelo, ni intentar ningún tipo de ayuda. Había en el aire un miedo de pesadilla a inminentes maldades como nunca el mundo ha conocido. Los minutos parecían alargarse como horas, y la serpiente humana de torsos bamboleantes era aún visible sobre la marea en rápida ascensión. Ondulaba rítmica, lenta, horriblemente, con el sello de la maldición sobre ella.
Densas nubes cruzaban ahora la luna ascendente y el resplandeciente camino sobre las aguas se desvaneció casi por completo. Muy débilmente se distinguía la serpenteante línea de cabezas que se agitaban y de vez en cuando el rostro lívido de una víctima que miraba atrás brillaba pálidamente en la oscuridad. Las nubes se amontonaron con creciente rapidez hasta que sus furiosas grietas escupieron agudas lenguas de llama febril. Retumbaron los truenos, débilmente al principio, pero pronto alcanzaron una intensidad ensordecedora, enloquecedora. Entonces llegó un crujido de culminación, un estrépito cuyas reverberaciones parecieron sacudir tierra y mar por igual, y, tras él, un aguacero de tal violencia que sumió al mundo oscurecido como si los mismos cielos se hubieran abierto para derramar un torrente vengativo. Los espectadores, obrando por instinto y a pesar de la falta de conciencia y de pensamiento coherente, retrocedieron por las escaleras del acantilado hacia la galería del hotel. Los rumores habían llegado hasta los huéspedes del interior, ya que los fugitivos se toparon con un estado de terror cercano al suyo. Creo que se pronunciaron unas pocas y espantadas palabras, pero no puedo estar seguro. Algunos, los que habían permanecido en la posada, se retiraron aterrorizados a sus aposentos. Otros, en cambio, se quedaron a observar a las víctimas que se sumergían rápidamente, mientras la línea de cabezas oscilantes se distinguía por encima de las olas montañosas al fulgor de los esporádicos relámpagos. Me recuerdo pensando en esas cabezas y los desorbitados ojos que debían contener, ojos que podrían perfectamente reflejar todo el miedo, pánico y delirio de un universo maléfico, todo el pesar, pecado y miseria, esperanzas rotas y deseos incumplidos, miedo, repulsión y angustia de las edades antes del comienzo de los tiempos. Ojos deslumbrados por las desgarradoras penas de las almas en los infiernos eternamente encendidos. Y mientras observaba más allá de las cabezas, mi fantasía conjuró otro ojo más. Un ojo impar, igualmente deslumbrado, pero por un propósito tan repulsivo para mi cerebro que la visión pasó rápidamente. Presa en el abrazo de un apretón desconocido, la línea de condenados era arrastrada hacia adelante, y sus ahogados gritos y enloquecidas plegarias solo las conocen los demonios de las olas negras y el viento nocturno. Entonces estalló en el cielo enfurecido tal espantoso cataclismo de satánico estrépito que hasta el primer estruendo quedó empequeñecido. Entre el cegador fulgor del fuego que caía, la voz del cielo resonó con las blasfemias del infierno, y la entremezclada agonía de todos los perdidos retumbó con un apocalíptico repique capaz de desgajar el planeta con su estruendo ciclópeo. Fue el fin de la tormenta, ya que con pasmosa rapidez cesó la lluvia y la luna lanzó de nuevo sus pálidos rayos sobre un mar extrañamente tranquilo. Ya no había línea de cabezas oscilantes. Las aguas estaban calmadas y desiertas, rotas tan solo por los menguantes rizos de lo que parecía un lejano remolino en el camino de la luz lunar, de donde había brotado el extraño grito. Pero, mientras miraba a lo largo de esa traicionera senda de resplandores plateados, con la fantasía encendida y los sentidos exacerbados, resonó en mis oídos, proveniente de algún desierto hundido y abismal, los siniestros y débiles ecos de una risa. El horror de Martin's Beach.